El sufrimiento, cuarta parte. En esta oportunidad vamos a hablar del sufrimiento como don de Dios. Es el deseo de mi corazón que cada uno de ustedes, quienes han seguido toda esta serie de mensajes acerca del sufrimiento, hayan tenido en cuenta cada una de las partes que he venido mencionando. Toda vez que entendemos que el sufrimiento que hoy vemos en el mundo o que hemos experimentado en el mundo es producto de habernos apartado del Señor y de sus mandamientos, y que el resultado, la consecuencia ha sido la muerte. Recordarán ustedes que cuando hablamos de muerte no solamente estamos hablando de la muerte como la partida de este mundo, sino también como la muerte de nuestras metas y sobre todas las cosas de nuestros propósitos, y más allá de nuestros propósitos, el propósito de Dios al habernos creado. Pero que en medio de todo este caos, el Señor, como un especialista en hacer vitrales, que de los pedazos de vidrio hace grandes obras, de la misma manera puede tomar los pedazos de nuestra vida y restaurarnos de tal manera que reflejemos su gloria y majestad. En esta cuarta parte de esta serie sobre el sufrimiento, hablaré sobre el sufrimiento como un don de Dios. Hace algunos años, muchos años, cuando yo estaba mucho más joven, me gustaban las artes marciales y es así que decidí incursionar en esta disciplina deportiva, específicamente en el taekwondo. Recuerdo muy claramente que el maestro, una vez a la semana en nuestros entrenamientos, solía llevar su vara y ese día específicamente del entrenamiento teníamos que practicar todo lo que eran posiciones de defensa. Y cada vez que hacíamos una posición de defensa alta, o baja o media, siempre que elevábamos nuestras manos o bajábamos nuestras manos, él nos golpeaba en el antebrazo. No entendía el porqué y el dolor era muy profundo. Posteriormente, ese entrenamiento era muy común andarse quejando por el dolor en el antebrazo y posteriormente observar los morados que quedaban allí, producto del golpe. Podría sonar hasta masoquista y hasta enfermo mencionarles esto, pero el maestro tenía una razón por la cual lo hacía. Yo no entendía en aquel momento. Lo entendí mucho tiempo después. Él tampoco lo mencionaba. Pues resulta que cada vez que él golpeaba nuestro antebrazo o nuestras canillas, dependiendo, eh, eso producía pequeñas fracturas en los huesos, muy pequeñitas, imperceptibles a la vista, y que posteriormente con el tiempo eso se hacía una especie de callo, fortaleciendo, haciendo mucho más fuerte los huesos de esos lados, de tal manera que cuando estemos en una competencia podamos esquivar sin dolor las patadas del atacante. En la primera carta de Pedro, y quiero invitarles que ustedes abran allí su Biblia, en la primera carta de Pedro, varias veces se menciona el tema del sufrimiento. Este sufrimiento por el que están atravesando los destinatarios de la carta es a causa de su fe puesta en práctica, su fe en el Señor Jesucristo. Y es por esa vida que llevan que están padeciendo, aunque parezca increíble. Pedro menciona que dicho sufrimiento tiene propósitos específicos para su vida. Son los sufrimientos como la vara de mi maestro de taekwondo. Para Pedro, este sufrimiento es un don de Dios por tres razones específicas. En el capítulo 1, el verso 6 y el verso 7 de la primera carta de Pedro, dice: esto les causa gran regocijo aun cuando les sea necesario
soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. La primera razón por la cual el sufrimiento es un don de Dios es que a través de esas aflicciones, de ese dolor, nuestra fe es entrenada o disciplinada. Amados, Dios usa el sufrimiento de esta manera como un instrumento para entrenarnos o disciplinarnos. No hablo de la disciplina en el sentido de castigo, hablo de la disciplina en el sentido de entrenamiento. Dios lo usa las aflicciones para eso. Así como el oro es probado por el fuego, así de la misma manera nuestra fe es entrenada, es puesta a prueba a través de la aflicción. Esta es la razón por la cual también Pablo decía que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque se ve el sufrimiento, se ve el dolor desde la perspectiva del entrenamiento, de la disciplina en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. En segundo lugar, el segundo propósito por el cual el sufrimiento es un don de Dios está en el capítulo 2, versos 19 y 20, y dice: el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Soportar los sufrimientos injustos afirman nuestra mente y de esa manera somos aprobados por el Señor. Por eso es que Pedro pone más adelante como modelo de esto al mismo Señor Jesucristo. Mira por favor lo que dice el capítulo 3, el verso 17. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. ¿Y por qué dice esto Pedro? Observa lo que dice ahí en el capítulo 2, donde hemos leído, y el verso 21. Y ustedes fueron llamados para esto. ¿Para qué fuimos llamados? Sufrir. El sufrimiento es un entrenamiento, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Capítulo 4, verso 16. Mira, dice allí: pero tampoco ninguno tenga vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar su nombre. ¿Ves? El sufrimiento de alguna manera nos identifica con Él. Y el verso 19 del capítulo 4. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Y la tercera razón por la cual el sufrimiento es un don de Dios está en el capítulo 5, el verso 10. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. El sufrimiento nos perfecciona. Esta palabra perfeccionar no tiene que ver con una vida perfecta, pero sí con una vida irreprensible, con una vida fiel. Nos afirmará, seremos sólidos en nuestras convicciones. Fortalecerá en medio de nuestra debilidad, nos mantendremos fuertes, tanto que asombrará a quienes están a nuestro alrededor, y establecerá. Esto tiene que ver con ganar la batalla. Esto tiene que ver con estar sólidamente afirmado en algo y, por supuesto, salir victorioso. En el mundo, amados, las cosas no son sencillas. Por eso nuestro Dios nos entrena por medio de las pruebas del sufrimiento para mantenernos firmes, completos y cabales para su gloria y su honra. Por eso dice el capítulo 5, el verso 11, a Él se ha dado el poder por los siglos
de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo.